Para hablar de lo que fue el día, más allá de la jornada allí en el cementerio islámico, de cómo la política y los principales funcionarios de nuestro país, obviamente, ya desde anoche estuvieron cerca. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Podemos hablar de una muerte incómoda para el peronismo? ¿Una figura incómoda para el peronismo? Creo que ha sido una figura incómoda en todos estos años, ¿no? Sí. No acercarse tanto, ni tampoco poder alejarse del todo. Eso quizás pase por allí. Quedó un poco claro en el día de hoy, una jornada que arrancó con, sí, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haciéndose cargo de las cuestiones institucionales a partir del Senado. Era senador Carlos Menem, tenía mandato hasta 2023. Fue ella quien se contactó con la familia, después delegó en la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, la organización de lo que fueron las exequias en el Senado, que se organizaron con Ramón Hernández, un nombre que ex secretario privado. Nos lleva a la época. Exactamente. Pero decíamos, una figura incómoda porque incluso quienes lo despidieron lo hicieron desde un lugar de distancia. El propio presidente Alberto Fernández lo denominó un animal político, dijo que él siempre fue muy crítico del menemismo, pero que no era el momento para hacer críticas. Lo mismo pasó con Sergio Massa. No así quienes pasaron, por ejemplo, por su gestión. No fueron lo mismo lo que dijeron, por ejemplo, Daniel Scioli o el propio canciller Felipe Solá. Pero si era incómodo para el peronismo, lo es incluso todavía más para el kirchnerismo, claro está, ¿no? Claro, fíjate, Nicolás, que con 10 años en el poder e incluso habiendo ganado esa elección de primera vuelta, luego ningún candidato se definió en ningún momento. Yo, estoy pensando rápidamente en candidatos que han ganado presidencias, pero también gobernaciones y hasta incluso podemos hablar de distritos más reducidos. Ningún candidato, ningún político se definió menemista y fue alguien que presidió el país durante una década. Está claro que no solamente tuvo el apoyo de la sociedad para votarlo tantas veces, sino también el apoyo de la política. Ahora, una vez conocidas y consumadas las consecuencias de aquella década, viene a hacerse en traer el término de incomodidad, ¿no?, para acercarse. Sí, de hecho, si vos lo ves, por ejemplo, en muchas discusiones que se daban en el Congreso de la Nación, era como el espantapájaros que planteaba Juntos por el Cambio o Cambiemos Antes cada vez que había una discusión. Cada vez que había una discusión con el peronismo, ¿cuál que le tiraban por la cabeza? Menem. Menem es tuyo. Por eso fue incómodo para el peronismo y además hay que entender lo que, por ejemplo, la siguiente reconstrucción fuerte que hubo en el peronismo como para una gestión de poder fue el kirchnerismo. Y vos ves el kirchnerismo, ves, por ejemplo, estatizaciones, claro, que es la contracara absoluta del modelo de las privatizaciones. Ni hablar en materia de derechos humanos. Hoy, por ejemplo, vimos que todas las organizaciones de derechos humanos en forma simultánea, ninguna se manifestó ni siquiera en un modo amable hacia la muerte del ex presidente que, recordemos, tuvo como una de sus primeras medidas, ahí en diciembre del 89, si no recuerdo mal, o un año después, creo que fue en diciembre del 90, un decreto donde se indultó a más de 220 ex militares, parte del proceso cívico-militar que gobernó la Argentina. Con la particularidad de haber sido un preso político, es decir, un preso político que entendió extrañamente que la manera de pacificar al país era indultar y no enjuiciar, no condenar, ¿verdad? Exactamente. Por eso me parecía que la palabra para identificarlo era incómodo. Una figura que, bien vos decías, Ari, es muy difícil un presidente que haya tenido el caudal político que tuvo. O sea, para que tengamos una idea, el kirchnerismo gobernó 12 años. Claro. No pudo ni siquiera reformar el Poder Judicial. Carlos Menem modificó la Constitución. Claro. Para tener idea, el caudal político que había llegado a acumular en esa etapa, y así todo, fue una figura que una vez concluido su periodo fue de alguna manera hecho a un lado por el resto del peronismo. Cuando se habla de kirchnerismo se incluyen medidas tomadas en los distintos gobiernos, pero también la corriente que se ha generado. Cuando se habla de macrismo también. Cuando se habla de menemismo nos referimos específicamente a lo que sucedió en la década de su mandato. No nos referimos en lo más mínimo a lo que él fue generando tras su partida, ¿no?, tras su alejamiento de la presidencia. Como que si no dejó legado, ¿no? Exacto, nos dejó recuerdo. Una década que lleva su nombre, un nombre desde lo sustantivo y del adjetivo, ¿no? Se puede definir qué es lo que sucedía en los 90 en Argentina desde también su nombre. Es obvio que hoy es el día donde ese repaso ya pasa más por lo racional, ¿no? Si ayer era un día creo que hablabas de Aníbal Fernández, de cómo lo recordó, sintiendo que no era el momento para la crítica. Sí, hoy, Alberto Fernández, el presidente. Alberto mismo, sí. Bueno, hoy fue el día ya donde se empezó a
recordar las consecuencias de sus medidas, las consecuencias de su política económica. Hoy lo vamos a ver, vamos a analizar lo que eran sus causas judiciales, lo que fue también el modelo económico de las privatizaciones, el desempleo, todo un modelo que quienes juntamos un par de décadas lo recordamos, pero un último dato para cerrar. En el final de su carrera estaba haciendo la curva de retorno al peronismo. Recordemos que el Frente de Todos, una vez llegado al gobierno, se unificó en el Senado. Recordemos que el Senado durante los últimos 2 años de mandato de Mauricio Macri estaba quebrado. Por un lado estaba el bloque justicialista que conducía Pichetto, por el otro lado el bloque del Frente para la Victoria que conducía la entonces senadora, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, cuando ganaron las elecciones y se reunificó el bloque, hubo una reunión y ahí sentado estuvo Carlos Menem. Después, por cuestiones de salud, iba muy poco al Senado, por decir que no iba casi nada. Había manifestado su voluntad de participar de la sesión donde se aprobó la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo. Finalmente, por cuestiones de salud, lógicamente no lo pudo hacer, pero estaba en el final de su carrera dando la vuelta de retorno y podemos decir que un poquitito las puertas se las habían abierto. Muy bien, Nicolás, completo. Vamos a seguir en instante nada más. Así continuamos ahora con otra arista.